días, pueblo de Dios. Buenos días. El Señor es bueno. Amén. El Señor es fiel. Amén. Hemos escuchado ya señales, milagros, sanidad. Sí, Señor. Creo que vivimos en una época bastante extraña y difícil. Parece que el bienestar de la sociedad es cada día menos, como resultado de eso también se reduce el bienestar social. Y el conjunto de eso causa muchos problemas personales en la gente. Parece que nuestra sociedad está enferma. Y los únicos que ganan son los psicólogos, los médicos, los paramédicos y otras personas extrañas y con dones ocultos. Para mí eso es una señal muy preocupante. Es preocupante porque eso demuestra que nuestra sociedad está en busca de algo. Y aunque gastándose muchísimo dinero, no lo encuentra. Y al mismo tiempo que los psicólogos, los médicos, los paramédicos y los ocultistas se aprovechan de este fenómeno, los que pueden ofrecer una solución se esconden y no están dispuestos. Hay miles de iglesias y obras cristianas que están cerrando sus puertas. Las están cerrando literalmente. Unos por falta de dinero, otros por falta de ministros de Dios que son capaces de tratar con los problemas de nuestra sociedad, y otros porque no reconocen los problemas de la sociedad. Hay un montón de pastores que se conforman con predicar la palabra, nada más. Ellos creen que con eso han cumplido con su misión. Yo particularmente no lo creo. No estoy de acuerdo con eso. Lamentablemente hay muchas iglesias que no unen la palabra con la actitud. Hay muy pocas iglesias que también tienen una obra social como la nuestra. Pero si leo la Biblia con los ojos abiertos, veo más que solamente predicar. Un médico tampoco se conforma solamente con decir cómo el paciente puede vivir mejor. Él tiene que tratar al paciente para que el paciente se sana. Si no, se muere y el médico se quedará muy pronto sin trabajo. Con las iglesias pasa lo mismo. Las iglesias tienen un mandamiento de Dios. Y este mandamiento es mucho más que predicar el evangelio. Porque un buen siervo del Señor sabe que nuestro Dios es un Dios sanador. Porque yo soy Jehová, tu sanador, nos dice la Biblia en Éxodo 15, 26. Amén. Un buen siervo de Dios sabe que nuestro Cristo es un Cristo sanador, porque en 1 de Pedro 2:24 podemos leer: por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Un buen siervo de Dios sabe que la palabra es una palabra sanadora. David nos dice en el Salmo 107, versículo 20, envió su palabra y lo sanó. Un buen siervo de Dios sabe que la iglesia del Nuevo Testamento es una comunidad sanadora. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Así lo leemos en Hechos 5:12. Eso quiere decir que las iglesias tienen un mandamiento muy claro y a través de este mandamiento muchísimo trabajo. Pero eso requiere siervos, iglesias y obras cristianas que conocen y reconocen la palabra de nuestro Señor y el poder de Dios. Ya hemos escuchado esta mañana que la semana pasada hemos tenido en el pueblo de Dios un milagro. Este milagro ha sido posible por la fe y la oración de hermanos y hermanas que han reconocido el poder de Dios y el poder de la oración. Si estos hermanos y estas hermanas no hubieran tenido la suficiente fe, este milagro probablemente no hubiera ocurrido. Eso
significa que el Señor no ha cambiado su opinión. La iglesia sigue teniendo el mandato de Dios, como lo podemos leer en Lucas 10, de 17 a 12. Rafael, aunque veo que no la tienes, pero nos lo puedes leer tú, por favor. 10, Lucas 10, 17 a 20. Dice así la palabra del Señor. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veí a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aleluya. Amén. A su vuelta, los 70 estaban jubilosos por las maravillas que habían realizado en el nombre de Jesús. Y él les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso quiere decir, yo vi caer, derrotar las fuerzas y las tinieblas y del mal. El cuartel general de Satanás estaba asediado y el reino de Dios viene de camino. Amén. Por lo tanto, Jesús sabía que Satanás, todos sus poderes, habían recibido el golpe de muerte, aunque no se hubiera producido su conquista definitiva. El poder sobre serpientes y escorpiones tiene un significado muy importante para nosotros, porque precisamente estos animales constituyen una amenaza para la vida. Se consideran en la Biblia como instrumentos de Satanás. Lo que el Señor nos está diciendo en estos versículos es más claro que el agua. Tú tienes poder contra toda fuerza del enemigo. Amén. Satanás utiliza la fuerza para dañar a los hombres. Pero su hostilidad no puede dañar a una persona que es consciente del poder de Dios. Amén. El poder de Dios es un poder más grande y más fuerte que todo el poder de Satanás. El canto triunfal de Pablo en Romanos 8:37 tiene aquí su explicación. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es el canto triunfal de Pablo. Este amor de Dios tan maravillosamente presentado por Pablo es sin duda el fundamento de la esperanza cristiana. Por parte de Dios nada faltará. El fallo, si se da, será por parte nuestra. Fijaos bien cómo Jesús usó el poder de la palabra para vencer al diablo en el desierto. 3 veces él usó la palabra de Dios y el diablo se fue corriendo. Se fue corriendo porque el diablo reconoció que el poder y la autoridad de la palabra de Dios es invencible. Jesús tenía esta conciencia, pero por eso él ha sido capaz de vencer al diablo. Cuando Jesús envió a los 12 discípulos, él no solamente les envió a predicar el evangelio, él les envió con el poder de luchar contra las potestades y con la autoridad de su santa palabra. Porque a través del poder y de la autoridad los discípulos han sido capaces de testificar la gloria y majestad de nuestro Señor en este mundo. Y después, cuando Jesús envió a los 70, de 2 en 2, él les equipaba también con el mismo poder. Ellos estaban conscientes de sus poderes y de su autoridad. Por eso ellos volvieron llenos de alegría. La razón que se destaca, a pesar de haberse dado poder sobre la curación de enfermedades, es el poder ejercido con éxito sobre los demonios que les sometían en el nombre de Cristo. Y no solo lo más espectacular, sino lo que más los acreditaba como discípulos del Señor, por ser signo de la llegada del reino.
Por eso, el imperio satánico va a llegar a su fin. Y Cristo, si lo confirma, Satanás, del arameo, Satanás significa enemigo. Por eso Él les dice, comentando su obra misionera, veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Durante su misión, Cristo, por su ciencia sobrenatural, estaba viendo la derrota del imperio satánico, lo que expresa con esta imagen. La comparación como un rayo indica que la evidencia y la rapidez con que está disminuyendo el poder hostil de Satanás. Creo que muchas veces estamos olvidando una cosa muy importante. El Evangelio incluye la sanidad en todos los sentidos. Amén. Cuando hablamos del evangelismo del Nuevo Testamento, queremos decir a aquel que es inspirado, ungido y lleno del poder del Espíritu Santo. Va acompañada de las mismas señales, maravillas y milagros que seguían al ministro de la iglesia primitiva. Desdichadamente, muchos ministerios hoy dependen del talento, entrenamiento, personalidad, habilidad administrativa, publicidad, etcétera, 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 pero muy poco del Espíritu Santo. Es por tal razón que sus ministerios no son acompañados de las señales milagrosas correspondientes. La iglesia primitiva tenía muy pocas cosas de aquellas en las que nosotros ponemos nuestra fe hoy en día. No disfrutaban de prestigio o de posiciones en la comunidad. No tenían edificios, colegios ni universidades. Poseían poco refinamiento social que procede de la educación, la cultura y la posición social. Por el contrario, eran considerados como parias de su sociedad. Las señales, maravillas, milagros y sanidades eran factores esenciales en el crecimiento de la iglesia primitiva. Los hechos de los apóstoles están llenos de poderosos milagros que Cristo realizó a través de aquellos primeros creyentes. Este libro no solamente es un relato histórico de aquel periodo, sino también la copia o modelo divino para la iglesia de todos los tiempos. Dios nunca tuvo la intención de que los milagros desaparecían con la muerte de los apóstoles. Estos no fueron exclusivamente para la época apostólica, sino también para la nuestra. Los discípulos han experimentado con alegría de compartir la misión de Cristo y han comprobado el poder que se deriva de ella. Y tú puedes tener la misma alegría y puedes experimentar lo mismo como ellos. Eso es el mensaje de hoy. Yo alucino, de verdad, no es broma. El pueblo de Dios, y no me refiero ahora a la asociación y tampoco al centro benéfico, sino al pueblo de Dios en general, tanto los ministros como los creyentes, es un pueblo extraño. Cuando les va bien están alabando al Señor a lo máximo. Casi no les puedes parar y de vez en cuando estoy deseando encontrar un enchufe para quitarles el sonido. Pero las mismas personas que alaban al Señor y cantan gloria en sus buenos momentos, se olviden de Él si les va mal o alguien les pide ayuda. De repente ya no cuentan todas las maravillas que el Señor ha hecho en sus vidas. Parece que Dios nunca hubiera existido en su vida. Ya solamente cuenta el momento malo y nada más. Y así resulta que vemos muchos cristianos que están en luchas. Se malgastan sus fuerzas, sus tiempos, sus bendiciones y todos sus bienes en batallas perdidas. Batallas perdidas porque se han olvidado del Señor. Han olvidado su palabra, han olvidado las promesas para sus vidas, han olvidado que la palabra del Señor hay que aplicarlo en todo momento en sus vidas. No solamente en los momentos buenos, porque la palabra del Señor tiene poder. Amén.
Hace más que 3 meses estuve aquí arriba hablando de la armadura espiritual. He intentado explicar para qué la tenemos y cómo esta armadura nos puede proteger. Porque la armadura espiritual es algo muy poderoso que nos ha dejado nuestro Señor para defendernos. Pero yo no sé qué pasa con el poder de Dios. Porque parece que no usamos lo que el Señor nos está dando. De vez en cuando tengo la impresión de que ni siquiera sabemos lo que tenemos. Nos estamos quejando y clamando sin saber el poder que tenemos en nuestro Señor. Esta actitud es la misma de los que tienen un coche enfrente de la puerta, pero no lo usan. Después se quejan que no llegan a sus metas. Pero queridos hermanos y hermanas, si no me monto en el coche, si no lo arranco, si no echo gasolina, si no aprieto el acelerador, no llego a ningún sitio. Me quedo parado, ahí donde estoy. Ni un paso ni un metro llego más adelante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tiene la culpa? ¿El coche? ¿La gasolina? ¿El acelerador? ¿O la llave para arrancar el coche? No, señores, la culpa tenemos nosotros mismos, porque para arrancar el coche tenemos que ponernos en una cierta actividad. Y en la vida cristiana pasa lo mismo. Si no me pongo al pie del Señor, si no arranco el motor de la fe, si no alimento mi fe con la gasolina de la oración, y si no uso la llave poderosa de su palabra, todo mi cristianismo no me sirve para nada. No tendré crecimiento espiritual, no avanzo en la fe, no hago ni un paso de bendición. Tengo que saber cómo usar la palabra del Señor, tengo que estudiar la palabra del Señor, tengo que pedir su dirección a través de la oración. Pero lo más importante en la vida cristiana es, tengo que poner en práctica la palabra del Señor. Si no crezco en la fe, si no tengo bendición en mi vida cristiana, no es la culpa del Señor, ni del pastor, y tampoco de la iglesia, y mucho menos de una obra cristiana como la nuestra. La culpa tengo yo mismo, porque yo no entro en la actitud necesaria. Yo no pongo en práctica lo que el Señor me dice. Yo no me informo a través de la Biblia sobre la armadura y el poder divino y la autoridad celestial que tengo en Él. Estamos en una temporada de un cambio radical, porque el Señor quiere glorificarse en este mundo a través de su pueblo. El Señor quiere hacer grandes cosas en este mundo. El Señor quiere mostrar su poder a través de la restauración de su pueblo. Él quiere manifestarse a través de la renovación de personas. El Señor quiere glorificarse a través de sanidades en la gente, tanto la sanidad espiritual como la sanidad física. Y el Señor quiere usar a sus discípulos para extender su reino. Amén, Señor. Pero parece que el pueblo de Dios es un pueblo de desconfianza. Y esta desconfianza no es un resultado de un maltrato de nuestro Señor con sus siervos, sino una confianza por falta de conocimiento de la palabra del Señor. Y por eso alucino. Porque la falta de conocimiento de la palabra del Señor es definitivamente la culpa nuestra. En nuestra sociedad cristiana hay un fenómeno muy extraño. Tenemos muchísimos ministros de los extremos, pero muy pocos de los que estudian la palabra en toda su profundidad y la ponen en práctica. El un extremo son los demasiado humildes. Ellos saben de la Biblia y han hecho un paso justo para llegar a la meta. Ellos han entregado su vida al Señor, han cambiado su vida, leen la Biblia casi cada día y viven una vida humilde. Hasta allí está muy bien. Pero en un momento de prueba, en dificultades, son tan humildes que en vez de pedir el poder de Dios, ellos dicen: ay Señor,
Yo no soy digno de que te preocupas por mí, por eso tengo que intentar resolver mis problemas a mi manera. Les falta toda la conciencia del poder de la palabra y la autoridad de Dios. Nunca han experimentado que la palabra del Señor es una palabra de autoridad y poder. Por eso, estos momentos, el diablo les ataca sembrando dudas y rompiendo su autoconciencia. Y los otros extremos son los orgullosos espirituales. Ellos conocen la Biblia casi de memoria. En cualquier momento te saltan con un consejo bíblico y sus oraciones usan para predicar en vez de orar. En todos los fallos, según su opinión, vienen con un versículo bíblico, aunque muchas veces fuera de sentido, para corregir al otro. Y muchos de ellos se han hecho su propia religión, como hoy en día es muy moderno, mezclado con un poco de budismo, un poco de islamismo, un poco de judaísmo, algo de filosofía y un toque de alguna secta que se cree superior. Esta gente se cree tan superior que intentan corregir a los demás pastores y de vez en cuando hasta el Señor mismo. Pero también ahí hay que fijarse en el detalle. Ellos conocen la palabra del Señor, lo conocen casi perfectamente, pero nunca han experimentado su poder. Tan valientes que son en combatir la palabra y de ponerse en primera fila cuando se trata de corregir a través de la palabra al otro, tan miedosos son cuando se trata de aplicar esta misma palabra a sus propias vidas. Ellos rependen por todos los demás, pero no tienen ningún poder para reprender por sí mismo. Brillan con la palabra, pero no con la actitud. Y a ellos pasa lo mismo que pasa con los humildes. En sus momentos difíciles, en sus pruebas, se olvidan de todo lo que han aprendido. Todo lo que han compartido a los demás ya no vale para nada. Creen que el Señor les ha quitado la bendición. Y de repente se sientan abandonados y caen. El poder de Dios, la autoridad de la palabra la han aprendido, pero nunca la han comprendido y mucho menos experimentado. Los versículos de Lucas 10, 17 al 20, lo dijo Jesús a sus discípulos para que ellos formaban parte de su triunfo sobre Satanás. Lucas después dijo estas mismas palabras a los 70 que fueron enviados. Eso quiere decir que estas palabras no fueron dichas solamente a un grupo pequeño o a un grupo especial, sino a todos los que colaboran en la obra del Señor. También a ti. El Señor te lo está diciendo. A ti que estás presente hoy aquí en esta iglesia. La atención de estos versículos se centra en los efectos de la misión realizada en el nombre de Jesús. El poder de Jesús sobre los demonios en Galilea y el poder que fue dado a los discípulos comparten la misma autoridad. Los poderes del mal son atacados y vencidos en el ministerio de Jesús y de su iglesia. El libro de los Hechos nos cuenta frecuentemente cómo el Señor protege a sus siervos de las fuerzas destructivas. El libro de los Hechos es uno de los libros muy interesante. Hay mucha enseñanza ahí. Y que nos fijamos un momento en las características de la iglesia primitiva para aprender cómo activar el poder de Dios. Tenemos, por ejemplo, el 1. Ellos predicaban la palabra de Dios. El sermón de Pedro, el día de Pentecostés y el discurso de Esteban son ejemplos excelentes del contenido de la predicación bíblica de la iglesia primitiva.
La predicación de la palabra de Dios conlleva un peso de autoridad divina. Dios siempre respalda su palabra, porque yo apresuró mi palabra para ponerla por obra. Así lo leemos en Jeremías 1:12. La predicación también producirá fe, como ninguna otra cosa en los que la escuchen. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ellos ejercitan autoridad espiritual. Aquellos líderes de la iglesia primitiva tenían una conciencia muy profunda de la autoridad que Dios había puesto sobre ellos a través de Jesús. Él les había dicho claramente: todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre os lo dará. Jesús les había otorgado un poder notarial, un derecho legalmente constituido para actuar en su nombre, para operar en su lugar. Esa misma autoridad todavía está investida sobre la iglesia hoy en día. Amén. Ellos animaban a las personas a recibir sanidad. Pedro extendió su mano al paralítico y le ayudó a levantarse. En ese preciso momento, a medida que el hombre comenzó a levantarse por fe, el poder de Dios descendió sobre su cuerpo y le sanó completamente. Sin el estímulo activo de Pedro, quizás aquel milagro nunca hubiera surgido. La sanidad y su procedimiento eran mucho más que una instrucción al paciente o darle ánimo verbal. Ellos hablaban inspirados del poder del Espíritu Santo. Los discípulos habían sido investidos del Espíritu Santo. Esta experiencia les transformó. Fueron hombres diferentes cuando salieron de este lugar. Uno de los cambios más extraordinarios ocurrió. Fue la nueva intrepidez que manifestaron. Y Pedro fue el primer ejemplo. Pero los discípulos también actuaron con intrepidez. El pueblo se maravillaba ante la osadía de Pedro y Juan, reconociendo que tal características había venido como resultado de haber estado con Jesús. Estas mismas cualidades habían sido mostradas por Jesús en su ministerio terrenal. No era la temeridad de la confianza propia, sino más bien la autoridad apacible de los que conocen que Dios está con ellos para confirmar y certificar su palabra en sus predicaciones y acciones. Amén. Cuando las autoridades locales le prohibieron estrictamente hablar o enseñar en el nombre de Jesús, su respuesta fue buscar a Dios en oración. En oración para que les diera una medida aún mayor de intrepidez. La acción osada nace en el corazón de un creyente que conoce la fuente de su autoridad y actúa dentro de las áreas prescritas por ellas. En el ministerio de sanidad, tal acción es el resultado de saber que Dios ha hecho un pacto para proveer sanidad. Es el resultado de tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Es el resultado de conocer la voluntad de Dios respecto a la sanidad. Es el resultado de poseer la seguridad de que la fe en Dios sanará al enfermo. Y es el resultado de creer que Dios confirmará su palabra con las señales correspondientes. Ellos ejecutaron muchos señales y milagros en el pueblo. La iglesia primitiva tuvo una poderosa influencia en las comunidades a través del excelso ministerio de los milagros que Dios obraba entre ellos. Los milagros dramatizaban la presentación del Evangelio.
Los milagros confirmaban la verdad del mensaje. Los milagros atraían a las multitudes. Y los milagros convencían a los pecadores de que aquella obra era realmente de Dios. Aleluya. Aleluya. Estos son todavía partes esenciales del Evangelio. El argumento de algunos de que los milagros ya no atraen o convencen por la sencilla razón de que las personas son demasiado justificados no es comprobado. Las secciones de la iglesia que hoy están experimentando y teniendo el mayor impacto sobre el rápido crecimiento son principalmente iglesias y grupos que ejercen o practican el ministerio de los milagros. Ellos enseñaban consistente y diariamente acerca de Jesús. El mensaje de la iglesia primitiva era relativamente sencillo. Ellos predicaban y enseñaban a Jesús. Su mensaje no estaba complicado con el énfasis democional, no estaba diluido ni comprometido por las doctrinas modernas. Su enseñanza no estaba compuesto de teorías teológicas. Felipe, por ejemplo, es la única persona en el Nuevo Testamento que es específicamente designado como evangelista. Su misión a Samaria debe ser reconocida como un ejemplo del ministerio de un evangelista. Esta misión incluía predicar a Cristo, ministrar la sanidad divina y echar fuera demonios. El impacto hecho en Samaria jamás podría haber sido tan próspero sin los elementos milagrosos de su ministerio. El propósito y deseo de Dios para la iglesia de nuestra época es que también tenga un tremendo impacto sobre el mundo pagano. Pero eso podrá suceder únicamente cuando creamos en Dios para una gran restauración de su poder milagroso sobre la iglesia. El Espíritu Santo está obrando por toda la tierra para lograrlo. Y ojalá que nuestros corazones y mentes sean recipientes del Espíritu a fin de que Él realice su propósito en nosotros. A pesar del progreso veloz y extraordinario de la ciencia médica en los últimos años, la cantidad de enfermedades que azotan al mundo hoy es extremadamente alta. Mientras se descubren tratamientos y curas efectivas para un tipo de enfermedad, otra variedad rara aparece en escena. Queridos hermanos, existe todavía una necesidad tremenda de practicar la sanidad divina. Sin duda alguna, la situación de una humanidad enferma y sufrida presenta un gran reto a las iglesias cristianas. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios,